presencia porque hoy día es un día especial para nosotros. Nos acompaña el doctor Ray Hilburn, que nos va a hacer una excelente presentación. Pero antes quería decirles que la Sociedad Nacional de Pesquería efectivamente desde hace 14 años viene trabajando insistentemente en una serie de conferencias, artículos, presentaciones en revistas, haciendo un esfuerzo por difundir lo importante que es el concepto de la sostenibilidad de los recursos marinos. Y la presentación del doctor del día de hoy, el doctor Hilburn, estará enmarcada en ese punto específico de la sostenibilidad. Este año, por ejemplo, hemos tenido 7 conferencias, ¿no? El modelamiento del ecosistema marino peruano, el estado de los recursos de alta mar en el ámbito de la OROP. La OROP es la Organización Regional del Control del Curel. Desarrollo sostenible de los océanos y nuevas tecnologías, implementación de nuevos enfoques para evitar la captura incidental de mamíferos y el hábitat del curel, entre otros. ¿No? Entonces, este esfuerzo que viene haciendo la Sociedad Nacional de Pesquería durante 14 años está poco a poco dando muy buenos resultados, porque la comunidad de científicos, la comunidad de stakeholders del sector pesquero está entendiendo mejor cuál es el esfuerzo, el periodismo está entendiendo cuál es el esfuerzo, y creo que cada vez estamos uniendo criterios y andando hacia un objetivo común, ¿no? Entonces, dicho esto, y con la satisfacción de que cada vez damos un paso más hacia lograr probablemente una certificación internacional de la anchoveta o cardumen de bandera, dejo con ustedes al doctor Ray Hilburn, quien hará una exposición muy importante abordando el tema de la evaluación del impacto de la pesca de peces de forraje en los depredadores superiores, ¿no? Y también ese será un preámbulo, y después el trabajo que ha venido haciendo sobre la conservación y gestión de los recursos naturales, cómo viene contribuyendo en el Perú con la implementación de las nuevas herramientas para un mejor manejo y sostenibilidad de la pesquería peruana, como es el uso del enfoque, y esto es lo principal, el enfoque de la evaluación de las estrategias de manejo para la pesquería de la anchoveta. Entonces, con estos conceptos, dejo con ustedes a la persona importante del día, que es el doctor Ray Hilburn. Les di una idea general de la estrategia de manejo, de la evaluación de las estrategias de manejo que hemos estado desarrollando para la pesca de anchoveta, que fue financiada por la SNP. El proyecto hoy día es parte de un proyecto más grande financiado a través de los productores internacionales de harina de pescado y aceite de pescado. Esto tiene un impacto global. Sin embargo, uno de nuestros primeros ejemplos fue la pesca de anchoveta en el Perú, porque es la pesca de forraje más grande en el mundo y es muy importante para la producción global de alimento. Entonces, quisiera empezar agradeciendo a mis colaboradores. Este ha sido un esfuerzo colaborativo. Muchos de ustedes conocen a Ana Parma, que está en la esquina superior izquierda. Olaf Jensen en el medio, es un profesor en la Red Cross University. Cody Siswalski en la derecha, ahora trabaja para NOAA, que es la Agencia Nacional Pesquera de los Estados Unidos. Abajo a la derecha tenemos a Ricky Amoroso, no Ricky Ricardo, el esposo de Lucy, I Love Lucy. Ricardo Amoroso. Y este grupo, este equipo de personajes
Es un grupo de australianos con los que hemos trabajado. Aquí tenemos también a otra persona que viene de los Estados Unidos, Billy Christensen, Canadá, y muchas otras personas que vienen de diferentes partes del mundo. Y bueno, hemos dividido este proyecto en partes, digamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Olaf y Chris Free han trabajado en un análisis global de la relación entre la abundancia de peces de forraje y la tasa de crecimiento de la población de depredadores. Cody se ha concentrado más bien en observar los patrones de reclutamiento de los peces de forraje. Este paper ha sido publicado también. Ricky ha estado haciendo la evaluación de las estrategias de manejo para la anchoveta. Y bueno, vamos a ver. Hay muchas otras personas. Entonces, como decía, el trabajo ha sido financiado de diferentes maneras, ¿no? Yo mismo, Ricky y Cody Suswalski hemos recibido fondos de IFO, otras de otros fondos de la SNP y otras industrias pesqueras. Olaf Jensen ha recibido fondos de una organización, una fundación de ciencia que se llama SCMFS. Ana Parma no ha recibido fondos específicos para este proyecto, aunque ella está en la junta de Nature Conservancy. Y luego Carl Walters fue financiado por Oceana. Entonces, los peces de forraje son importantes, como ya sabemos, ¿no? Representan la pesca más grande en el mundo, proveen alrededor del 50% de los ingredientes de los peces a la acuicultura y son importantes elementos de las cadenas de alimentos marinos. ¿Qué sabemos sobre el estatus general de los peces de forraje? Entonces, de manera sorprendente para ustedes, de repente voy a empezar con un paper de Billy Christensen que vieron en una de esas fotos. Y este paper fue publicado hace como 10 años aproximadamente. Se llama Un siglo de declinación de biomasa pesquera en el océano. Y lo que hicieron es utilizar modelos de EcoPath para reconstruir la estructura de los ecosistemas marinos en diferentes tiempos, en diferentes momentos en el pasado, y compararon la abundancia de peces hace 100 años con la abundancia de peces ahora. Y obtuvieron dos resultados muy interesantes de este estudio. Y vi este paper. Yo cuando vi este paper, mi respuesta fue: este es el paper, el documento más optimista sobre los efectos de la pesca, ¿no?, que ha sido publicado. Entonces, lo primero dice: nuestros resultados predijeron que la biomasa de peces depredadores en el mundo, en los océanos del mundo, ha declinado en 2/3 en los últimos 100 años. Y yo creo que esto es muy consistente con casi todas las evaluaciones de stock, análisis científicos que se han hecho, y también es muy consistente con los objetivos nacionales del rendimiento máximo sostenible, porque generalmente se obtiene esto con stocks que están entre 30 a 40% de su biomasa. Ahora, los conservacionistas dirían esto es malo, ¿no? Pero a partir del objetivo de producir alimento, que es el objetivo de la mayoría de países, esto está muy bien, por ejemplo, para los peces depredadores. Pero ¿qué pasa con los de forraje? La biomasa de los peces de presa, digamos, ha aumentado en el tiempo. Esto corresponde a un aumento de 130%, sugiriendo que hay más que el doble de peces de forraje en el océano que lo que había hace 100 años. Ahora, esto es bastante sorprendente para todos, porque hay una narrativa que dice que los océanos
están siendo vaciados de peces, ¿no? Que sugieren que hemos empezado sacando todos los peces depredadores y ahora estamos atacando, digamos, a los peces más pequeños. Entonces, esto es un cálculo interesante. Los peces depredadores, el nivel trófico 3.5 y más alto, se han reducido en dos tercios en el nivel de rendimiento máximo sostenido. Luego, los peces de presa, nivel trófico 2.5, 3.5, se han duplicado. Ahora, la abundancia total de peces en el océano baja a medida que se suben los niveles tróficos. El nivel trófico 2 es más abundante que el nivel trófico 3 y hay un factor de una declinación de 3 a 10 en abundancia con cada nivel trófico. Entonces, esto quiere decir que ahora hay más peces en el océano que antes que empezara la pesca. Los océanos no han sido vaciados de peces, hemos reducido los peces grandes y si estos cálculos son correctos, tenemos más toneladas de peces en el océano de lo que teníamos hace 100 años. ¿Esto es cierto? Es un documento de Willie Christensen y Daniel Pauly, debe ser cierto, ¿no? Ahora, yo he hecho un infograma que muestra cómo se ve la situación. Entonces, empezamos con muchos peces de presa y peces más grandes. A medida que aumenta la pesca, a medida que hay más pesca, los peces más grandes desaparecen y ahora tenemos un tercio de lo que teníamos antes, pero tenemos más peces pequeños, de menor tamaño. Pero otra manera de ver esto, que es un trabajo que hizo Beth Fulton, es una de las personas como Billy Christensen que tiene una caja de herramientas, digamos, de muchos modelos de ecosistemas. Entonces ella tomó 26 modelos y yo le dije, haz la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura trófica del ecosistema con la presión actual de la pesca y compáralo con la estructura trófica del ecosistema si no tuvieras pesca? Entonces, esto es el promedio sobre 26 modelos. Nivel trófico 1, fitoplancton, productores primarios, nivel trófico 2, nivel trófico 3. Esto es la mayoría peces de forraje, 4, 5 y 6 que son los depredadores superiores. Y lo que vemos es muy poco cambio en la estructura trófica. Los ecosistemas marinos no han cambiado mucho por la pesca, excepto si nos concentramos aquí. Sí, aquí hay una diferencia de 10% en el nivel trófico 4 y tal vez haya una diferencia de 50% en el 5, en el nivel 5, pero este es el océano, esta es la biología del océano. Estos cuentan, estos cuentan, estos cuentan. La pesca no ha tenido un gran impacto en lo que hay en el océano y en todo caso el nivel trófico 2 es más abundante cuando hay peces porque reducimos algunas de las cosas. El nivel 3 es un poquito más abundante. Entonces, este documento de Christensen y Pauly sugiere cambios más grandes. Estos son cambios más pequeños. La diferencia es que estos son modelos que se han construido para la situación actual y han apagado la pesca, digamos. Lo que han hecho es que han visto modelos para tratar de reconstruir el ecosistema de hace 100 años también. Entonces, yo estoy más inclinado a pensar que Christensen y el análisis de Christensen está haciendo las preguntas correctas, ¿no? ¿Cuál ha sido el cambio en 100 años? Pero pregunta, bueno, ¿qué ganamos si es que dejamos de pescar? Y perderíamos el nivel trófico 2 y el nivel trófico 3 y ganaríamos un poquito en el nivel trófico 4. Entonces,
Entonces, estas son buenas noticias para los depredadores de peces de forraje. Hay más peces de forraje que antes que empezáramos a pescar. Ahora, esta no es una conversación que uno escucharía entre las personas que se preocupan sobre los depredadores mayores, sino se preocupan de que la narrativa es que los peces de forraje están siendo pescados y están desapareciendo, no que hay el doble de lo que había antes de que empezáramos a pescar. Entonces es un es un concepto interesante, es una manera de tomar esos resultados. Este es el océano. ah, Este es un infograma oficial, digamos, de lo que tenemos. Vemos todos los peces grandes desapareciendo y los pequeños también. Es inconsistente con el documento, ¿no? Pero es la narrativa que tienen y esto es lo que están tratando de presentar. Vamos a volver entonces a hablar sobre los peces de forraje. Acá tenemos los productores primarios, el zooplancton, los peces de forraje en esta región, 2.5, 3.5 nivel trófico, que es el alimento dominante, digamos, para todo lo que está por encima, digamos, en el sistema, en el ecosistema marino. Y hay mucho interés, ha habido mucho interés en, en esto, porque nosotros no pescamos peces de forraje. Pescamos algunas especies, mucho, pero en general, si vemos el nivel trófico 2.5, 3.5, la mortalidad, la tasa de mortalidad es de 10%, es 10% de la tasa nacional de mortalidad. Es un poco alto para especies como la anchoveta, pero en las comunidades de peces de forraje, bueno, muchos de esos peces no son pescados y esa es la razón por la cual Christensen calcula que ahora hay más de lo que había antes, porque no han pescado mucho en promedio. Entonces ha habido mucho interés en esto. Este es un paper que Philip Curie eh, escribió y este considera simplemente el éxito de la reproducción de aves. Y este es un documento muy interesante porque dice que se necesita la abundancia de los peces de forraje para el éxito de las aves. Y muestra además bueno, básicamente tenemos abundancia de presa. Esto es promedio para esta especie. Y aquí tenemos dos desviaciones estándar. Y podemos ver también un declive en el éxito de la reproducción de aves cuando se tiene una baja abundancia de presas. Pero tenemos que considerar también cuál es la definición de abundancia de presas. Porque lo que vamos a ver a continuación son modelos que hablan sobre la abundancia de las presas como la población total. Ahora, vamos a tomar estos puntos de aquí del Golfo de Alaska. Habían 3 colonias de reproducción de aves y lo que midieron de manera acústica fue la abundancia de las presas en el radio de forraje, digamos, de esas aves. Entonces, habían 3 colonias que estaban sujetas a la misma población de peces de forraje, ¿no? La misma con diferente distribución y resultó ser que 2 de las colonias de peces eran abundantes y tenían un buen éxito en la reproducción y otra colonia no estaba ahí y tenía un éxito muy malo, digamos, en la reproducción. Entonces, la abundancia local es la que importa porque es la misma población, es el mismo stock. Si, no sé, no me acuerdo cuáles eran las especies, pero ese es el número que va a entrar en el modelo. Acá tenemos 2 colonias que les están yendo, a las que le está yendo muy bien porque los peces son locales. Y en otros 2 casos, la medición de abundancia era cuántos peces
llevaban las madres a los polluelos. Entonces no hacían medidas en el océano, consideraban simplemente el éxito en la alimentación de las madres o de los padres que llevaban a los polluelos. Lo que ellos han considerado como indicación aquí es que la abundancia de población es un factor muy importante en el éxito de la reproducción. Y esto está muy simplificado porque lo que importa es la abundancia local, no la población total de abundancia. Entonces, esto fue utilizado en este informe que hizo la sociedad Lenfes sobre pesca de peces de forraje. Y este informe es el que llamó mi atención porque encontré muchas cosas en este informe que pensé que era información bastante dudosa. Y yo tengo muchos amigos que han trabajado en este informe y no me gusta criticar a mis amigos, ¿no? O es más divertido por lo menos criticar a tus amigos que criticar a gente que no conoces. Pero entonces lo hice y voy a hablar sobre esto. Vamos a volver a la biología básica de los peces de forraje. Hay mucha, o mejor dicho, tienden a ser diferentes que los peces tradicionales que tienen una vida más larga. Primero, tienen una gran variabilidad en el reclutamiento y productividad. Periodos muy largos de regímenes productivos e improductivos. Muestran también expansión y contracción de rango con la abundancia. En la época de mayor abundancia se dispersan, cuando hay menor abundancia se contraen a áreas específicas. Y el reclutamiento no está relacionado con el tamaño de la población. Podemos tener clases muy importantes, pero esto se relaciona más con el ambiente. El impacto de la pesca es menor es menor en ellos de lo que sería en poblaciones más grandes. Entonces, un par de ilustraciones sobre la variabilidad natural. Esto viene de la corriente de California. Esto es una reconstrucción histórica, reconstrucciones históricas basadas en diferentes escalas, ¿no? Y muestran la sardina de California que ha tenido periodos de boom en cientos de años, ¿no? En tiempos en donde no había pesca industrial, ¿no? Vienen y se van. Esto es otro patrón. Aquí tenemos gráficos de diferentes poblaciones de sardinas o de anchovetas también que tienen estos ciclos de boom y cualquier análisis realista del efecto de la pesca de peces de forraje en sus depredadores tiene que considerar mucha variabilidad natural. Estos son datos de Perú, nuevamente utilizando las escalas, ¿no? Acá tenemos en todas las escalas de peces, acá tenemos una línea de tiempo muy larga, pero nuevamente parece que a lo largo de la historia la pesca de anchoveta ha tenido periodos de subida y de caída también. Otra característica es la contracción y la expansión de los rangos. Esto muestra el rango de... No me acuerdo si esto es anchoveta peruana, creo que sí. Acá hay mayor abundancia y acá hay menor abundancia. El detalle no se ve muy bien aquí, pero podemos ver que cuando la población es abundante tienen una mayor densidad en diferentes lugares. Cuando hay menor abundancia hay densidad, pero en menores lugares. Tienden a pegarse a la costa. Si ustedes son un depredador, por ejemplo, y han estado sujetos a la presión
en periodos de alta y baja abundancia, ¿dónde van a colocar sus colonias de reproducción? Van a poner sus colonias en los lugares en donde cuando incluso hay abundancia, poca abundancia, hay peces. No se van a poner aquí en una isla aquí que tal vez no tenga nada por décadas, sino que se van al otro lado. Entonces es una presión evolutiva normal, ¿no? Para decidir específicamente el lugar de reproducción. Y esto se aplica para los marinos, para los mamíferos marinos y para las aves, ¿no? En lugares donde hay poca abundancia, igual van a encontrar peces. Esto es la corriente de California y lo puedo leer incluso sin lentes. Y nuevamente está mostrando la diferencia entre áreas de alta abundancia, de mucha abundancia y de poca abundancia. En los lugares de poca abundancia aquí, o en los lugares de mucha abundancia, hay peces. Perdón, está hablando sin el micrófono, estoy adivinando lo que dice. Gracias. Los depredadores van a tener mucha presión evolutiva para encontrar los lugares en donde hay mayor abundancia, incluso en momentos de poca abundancia total. Luego, hay otras características de los depredadores. Por ejemplo, tienen dietas flexibles, ¿no? Para adaptarse a los cambios en la abundancia de las diferentes presas. Muy pocas especies obtienen toda su dieta de un solo tipo de pez de forraje. La mayoría comen de todo. Los lugares de reproducción están en lugares en donde hay abastecimiento de comida más estable y también tienden a comer tamaños muy específicos, ¿no? Y estas son cosas que hay que tener en consideración. Entonces, para el Menhaden Atlántico, lo que he hecho aquí, este es el tamaño del Menhaden en centímetros, ¿sí? Y estos son tres depredadores: el atún de aleta azul, el lenguado, y esto muestra el tamaño de peces que comen, y el azul muestra dónde son pescados comercialmente. Entonces, lo que vemos aquí para esta especie es que comen el Menhaden de tamaño más pequeño, tamaños incluso más pequeños de los que se necesitan para la pesca. Entonces, si aceptamos que el reclutamiento para el Menhaden no depende de la pesca, este cohorte no es afectado por la pesca cuando está disponible. Entonces, no hay impacto de la pesca en la disponibilidad de este tipo de pescado, porque el reclutamiento no depende de la pesca y la pesca no tiene un impacto en el cohorte de esta especie hasta que se hayan quedado sin el tamaño que comen. Mientras que el atún azul come Menhaden del mismo tamaño que la pesca comercial. Entonces sí va a tener un impacto aquí sobre esta especie, la pesca comercial. Y para el alimento para los depredadores. Entonces, hay dos enfoques que se han utilizado para considerar la interacción o el impacto de los peces de forraje en los depredadores. Uno son los datos, la información, y el otro son los modelos. Ahora, vamos, por ejemplo, la mayoría de los modelos que han sido utilizados, estos EcoSim modelos, EcoSim por ejemplo, no encajan con los datos.
son construidos por opiniones expertas en diferentes parámetros. O sea, no hay un modelo de dinámica poblacional que se aplique o que se ajuste a los datos o a las encuestas. Simplemente se basa en opiniones de expertos. Es un análisis estadístico y yo me voy a concentrar más en esta parte, en los datos, por el momento. Entonces, volvamos a este documento para ver el éxito de reproducción de las aves comparada con la disponibilidad de sus presas. Y voy a señalar que muchos de los estudios de caso utilizan abundancia local alrededor de los sitios de reproducción o éxito del forraje como medidas de abundancia de presas. No estamos hablando de población total, sino de la población local que se encontraba alrededor de los sitios de reproducción. Entonces, desde la perspectiva de los datos, podemos hacernos la pregunta de si la abundancia de depredadores depende de la abundancia de sus presas. Entonces, el paper de Curry trató de hacer esto, pero lo único que buscaban era el éxito en la reproducción. No estaban buscando la abundancia total. Desde el punto de vista de la conservación, nos interesa más la abundancia total y pensaríamos que el éxito en la reproducción y la abundancia total estarían relacionados muy de cerca, pero la respuesta a esto puede ser sí y no. Entonces, lo que hicimos fue un análisis para las pescas de forraje en los Estados Unidos. Identificamos todas las pescas de forraje en los Estados Unidos y sus depredadores, y luego hicimos comparaciones preguntándonos, por ejemplo, los peces cuándo hay mayor abundancia de peces de forraje. Este es el momento en el que aumenta la abundancia, y cuando los peces de forraje están en baja abundancia, los depredadores también declinan. Y esto lo hicimos hace un par de años, lo publicamos en este paper con las personas que he mencionado y que aparecen aquí en la diapositiva. Y ese análisis en particular, en este análisis hicimos 50 comparaciones diferentes y, bueno, en resumen, no hay relación. Hay un par de cosas importantes aquí, pero nada más, porque solamente hicimos 50 comparaciones. En general, acá tenemos la abundancia de presa y en el otro eje tenemos la tasa de cambio de los depredadores. Lo que esperaríamos serían líneas que suben a alta abundancia, aumentan los depredadores, bajan la abundancia, bajan los depredadores. Sí, pero simplemente no encontramos eso. Now, Olaf Jensen Ahora, and Olaf Chris Jensen y Free Chris have Free got a manuscript now where they're doing tienen this un for, manuscrito que a en wide el que están range trabajando, of datasets están from around the world. These are considerando just American, conjuntos de datos de and, todas partes del mundo. Estos son and solamente again, datos de they Norteamérica basically o de they los found the Estados same Unidos, result. pero That básicamente han there encontrado el just mismo isn't resultado. No significant hay relationship una between relación muy forage fish significativa abundance entre la abundancia and, de peces de forraje and prey availability. y and predator rates of change. las tasas de cambio de los depredadores. So, as a number of Entonces, ecosystem models have been muchos used, modelos de ecosistemas han to sido evaluate utilizados para the impact of evaluar fishing el impacto de la So pesca de I've peces de got forraje. 3 different Tengo kinds of models. One is diferentes EcoSim. modelos. Uno es So that's EcoSim. the model that Este es the el Lenfest modelo report used dominantly, que or used utiliza exclusively. el Then there's informe the Lenfest. Atlantis Luego model, that's tenemos really el Beth modelo Fulton's Atlantis, baby,
que es el bebé de Beth Fulton, es un modelo más complicado. Y luego tenemos los modelos MICE, que son modelos personalizados. Estos son modelos de complejidad intermedia del ecosistema complejo. Eso es lo que significa MICE en inglés. Y esto responde en preguntas específicas. En los casos que les voy a mostrar, este modelo MICE está diseñado para ver cuál es el impacto de la pesca de los peces de forraje en sus depredadores. Pero lo que vemos es que los sistemas EcoSim no tienen ninguna biología. No tienen ninguna biología interesante, no tienen variabilidad natural, no tienen una falta de curva de reclutamiento de desobantes, no tienen selectividad por tamaño, cambios en la distribución espacial. Algunos tienen 2 tamaños de presas y nada más. Muy bien, ahora, EcoSims lo utiliza el grupo Lenfest y uno de mis buenos amigos, Mark Mangle, estaba en ese grupo y él se perdió la primera reunión. Fue a la segunda reunión y cuando decidieron utilizar los modelos EcoSim, y él estaba bastante decepcionado porque pensó que no era la decisión correcta. De hecho, después de la publicación de su informe, 2 de los autores, que también son amigos míos y colaboradores, el señor Gunny y Tim Messington, escribieron otro documento criticando lo que acababan de hacer. Dijeron que estos modelos no fueron diseñados para responder esta pregunta. Entonces, algunas personas de ese grupo se han alejado, digamos, de lo que decían, de lo que establecían los modelos EcoSim. Entonces, otro grupo, nuevamente, estas son personas que trabajan en Seattle. Andrew Punt es el jefe del departamento. Tim Essington es uno de los autores del informe Lenfest. Y ellos crearon un modelo específico, un modelo MICE, para considerar la corriente californiana, la pesca de sardinas específicamente, y su impacto en los 2 depredadores importantes, las gaviotas californianas y los pelícanos. Este es un modelo que corresponde a los datos e incluye todos los cambios en la distribución de rango, cambios en las fluctuaciones naturales debido al cambio ambiental, etcétera. Entonces, sardinas, anchoveta y otras presas, lobos marinos, pelícanos, el impacto de la disponibilidad de las presas en el reclutamiento y en la supervivencia de los depredadores, y la expansión espacial de las presas en periodos de alta abundancia. Y aquí tenemos el resultado básico. Lo que estaban haciendo era una evaluación de manejo de estrategias. Ellos vieron la estrategia de manejo de las sardinas, por ejemplo, y dijeron, ¿cuál va a ser el impacto sobre los lobos marinos y los pelícanos? Entonces, consideraron 2 escenarios. Esto es abundancia de pelícanos sin pesca y esto es abundancia de pelícanos con pesca, y no encontraron ningún impacto en los lobos marinos, pero sí encontraron algo de impacto en los pelícanos. Así que la población, el tamaño promedio de la población sin pesca, 0.942. Eso es la capacidad, eso es la capacidad promedio, y cuando se pesca, 0.9.25, 3% de reducción en la abundancia debido a la pesca, un impacto bastante menor. Luego consideraron la proporción de tiempo por debajo de 0.5 de la capacidad de transporte, 0.04, 0.05%, y ese es un número importante porque incluso en la ausencia de pesca la población declina a 0.5K. Esto quiere decir que hay una variabilidad natural, que la pesca no es lo único que causa que los depredadores se reduzcan, digamos, ¿no? Este era el punto del análisis. En la ausencia de la pesca, la población permanecía.
incluso baja a 1%, en 1% del tiempo por debajo del 10% de la capacidad de transporte sin pesca, y luego sube a 1.1%. Entonces, por encima, un aumento de 10% de posibilidad de que esto se reduzca al mínimo. Entonces, viendo las cosas en términos generales, está muy claro que este tipo de pesca no tiene un impacto, o mejor dicho, esta pesca y esta regla de control de captura no tiene un impacto en la vida de los pelícanos y tampoco en los lobos marinos. Muy bien. Vamos a hablar un poquito ahora sobre un análisis que hicimos para el Menhaden Atlántico. Y este es un modelo de corte muy simple que sigue el Menhaden por edades. Esta es la tasa de mortalidad, la tasa de pesca, la mortalidad por pesca. No hay mortalidad de pesca en la edad 0, un poquito en la edad 1. Entre los de 2 y 3 años es donde encontramos los números más altos. Esto es una especie que es impactada por la pesca. Este es el número de individuos sin pesca en un cohorte de 100. Este es el número con pesca. Y no hay mucho impacto hasta que llegamos a los de 3 años. Y esta es la reducción por pesca. No hay reducción en edad 0, casi 3% en edad año 1, año 2, 20%, año 3, 45%. Entonces, cualquier cosa que está comiendo ceros y unos no va a haber ningún impacto en la pesca, y los que están comiendo 4 y 5 van a haber una reducción bastante significativa. Entonces, esto considera diferentes mortalidades de pesca, la abundancia de presas de diferentes tamaños, y lo que podemos ver es que incluso cuando llegamos a 36 centímetros, empezamos a ver la abundancia de ese tamaño de presa que se reduce por la pesca. Y para los tamaños más pequeños, la pesca realmente no tiene ningún impacto. Este es el cuadro que les acabo de mostrar hace un ratito, y estas especies no van a ser afectadas. Algunas especies pueden ser afectadas, otras no. En este caso, la lubina no es afectada. Entonces, en este documento, a partir de este documento, nuestras conclusiones fueron que el análisis de modelos tiene que incluir la biología clave. No deben utilizar modelos que no consideran elementos importantes de biología. Ahora, cada ecosistema va a tener características únicas, y algunas especies de depredadores no van a ser afectados por la pesca, otros van a ser más sensibles y necesitan un modelo específico para este ecosistema. Los siguientes pasos que hemos desarrollado es un análisis global de los datos empíricos sobre la relación entre la abundancia de peces de forraje y abundancia de depredadores. Este es el trabajo que Jensen y Chris Free están haciendo, un análisis global de los patrones de reclutamiento. Esto ha sido publicado. Cody Suswolski lideró este proyecto, desarrollo de modelos MICE para diferentes ecosistemas. Ya hemos hecho 2, uno para la corriente californiana y la otra para la anchoveta peruana, y la evaluación de las estrategias de captura alternativa y el impacto de estas sobre la producción de alimentos y los depredadores. Entonces, ahora vamos a pasar a la pesca de anchoveta peruana, y tenemos un equipo un poco diferente. Este es Charlotte Boyle, que es una bióloga de aves y tiene un PhD también, que ha estudiado aquí. Esta es la única foto que tengo de John Payne, que es una persona que estudia dinámicas poblacionales. Ha trabajado por muchos años para la WWF en Mongolia, y este es Carl Walters. Entonces, nuestro punto de inicio fue este papel
que salió, que fue escrito por algunos autores franceses y colaboradores. Y ellos utilizan un modelo basado, un modelo para calcular los diferentes factores y 3 aves guaneras, incluyendo pelícanos. Esta es una imagen simplemente, esto es un gráfico de ese documento. Los datos que tenemos es que las colonias de cada una de las 3 especies, es decir, la abundancia de anchoveta para estas especies, el niño, me estoy olvidando de algo, déjenme ver un segundo, por favor. Ahora, ellos habían considerando la profundidad de la capa mínima de oxígeno en la biomasa antes de que empezara la pesca, pero estos datos no estaban disponibles. Entonces, utilizamos como una covariante la tasa de mortalidad de pesca, que es una fracción de la anchoveta que se pescaba. Entonces, sus resultados fue que la eliminación de la pesca llevaría 53% más cormorantes, 42% más ave guanera y el mismo número de pelícanos. Nosotros hicimos algo un poquito diferente. Hay algo que hicimos en nuestro estudio. Hay una declinación aquí, entonces queríamos ver qué cosa podía explicar esa reducción. Y se utilizó un modelo de variables única que no tiene estructura de edad o lapsos de tiempo. Utilizamos modelos para las aves para saber cuántas aves habían llegado a la madurez, y otra diferencia es que tuvimos un problema. Uno de los problemas que el documento tenía era que no podía explicar algunos de este conteo tan bajo de colonias como este. Este no puede representar la población en reproducción porque no puede recuperarse en un año. Entonces, lo que Charlotte dijo fue que las condiciones son malas, muchas aves simplemente no se reproducen, se saltean un año, ¿no? Y eso también lo incluimos. Entonces tenemos estructura etaria de las poblaciones de aves, el reclutamiento y la capacidad de porteo impactado por el niño, impacto en las aves por el niño, abundancia de anchoveta y mortalidad por pesca, o mortalidad de pesca. Entonces esto sugiere no la abundancia de anchoveta, que tiene un impacto en las aves, como la presión de pesca. Y lo que Charlotte dice, esto es porque la presión de pesca rompe las escuelas, entonces las aves no pueden sumergirse, digamos, ¿no? Buscar peces como cuando la anchoveta está concentrada. Y tenemos el salteo, digamos, ¿no? Este es el problema. ¿Cómo explicamos un conteo de colonia tan bajo que luego, pum, salta de nuevo, baja y vuelve a subir? Entonces tenemos estos saltos incluidos en el modelo. Y luego vamos o evaluamos los cambios en la anchoveta, cambios en la abundancia de anchoveta. Este es el modelo de Carl Walters. La línea negra representa la abundancia histórica de anchoveta. Y luego consideramos qué pasaría si pescamos más, aumentamos la tasa de mortalidad a 150%. ¿Qué pasa si pescamos menos? Bajamos a 50% la tasa o la presión de pesca. Y esto es lo que encontramos. Este es el valor relativo de los coeficientes sobre
estas diferentes aves. Vamos a empezar aquí. Estos son coeficientes positivos. Entonces, saltearse versus el niño. Si esta covariante es cuando el niño está alto, las aves se van a saltear la reproducción. La supervivencia de las aves versus la mortalidad no tiene un efecto. La supervivencia versus el niño, esto es para los alcatraces. Hay supervivencia de los adultos, reproducción, producción versus mortalidad de pesca. No, bueno, hay mucha incertidumbre, pero la media está alrededor de 0. Y luego, esto es algo sorprendente, la productividad reproductiva versus la abundancia de anchoveta viene un poquito negativa. Hay épocas de mayor abundancia que no han sido buenas épocas para la anchoveta, pero está muy relacionado con la productividad. Las épocas de alta abundancia de anchoveta pueden ser épocas también de mucha pesca, entonces están relacionados. Si vemos el cormorán, lo mismo, el salteo de reproducción impactado por el niño, supervivencia no está impactado por la mortalidad o por la pesca de anchoveta. El niño tiene un efecto negativo en la supervivencia, la mortalidad de pesca tiene un efecto muy negativo y la anchoveta tiene también un efecto negativo ligeramente. Entonces, en el caso de los pelícanos, más o menos lo mismo, excepto que aquí podemos ver un efecto positivo ligeramente en el reclutamiento de anchoveta. Entonces, si combinamos todo esto, esto es ahora o considera diferentes escenarios de pesca. La línea negra es el nivel de pesca histórica y luego podemos ver la abundancia predicha en diferentes niveles de pesca. Pero creo que va a ser más fácil si vemos la siguiente diapositiva que resume todo esto. Entonces, esto es para alcatraz y esta es la mortalidad por presión de pesca como una fracción de lo observado. 100 sería lo que realmente pasa, lo que sucede. Y lo que vemos es que para los alcatraces, vamos a ver, cambio de población. Vamos a empezar con los cormoranes, porque los alcatraces están yendo para el otro lado. Entonces, si reducimos la mortalidad a la mitad, podemos ver 30% más aves. Estos son los niveles de incertidumbre que se han considerado. Si pescamos más, vamos a reducir la producción de alcatraces en 10-20%. Pelícanos, si cortamos la pesca a la mitad, tal vez tengamos 50% más de pelícanos. Si la cortamos en 25, vamos a tener 25% más pelícanos. Y si aumentamos a 150%, vamos a tener 70% de pelícanos. Entonces, lo que vemos es que los cormoranes no son muy sensibles, los pelícanos son más sensibles y los alcatraces básicamente se van en la dirección opuesta, ¿no? Cuando si vamos al cálculo de coeficientes, podemos ver que para el alcatraz el efecto negativo de la abundancia de anchoveta anula el impacto de supervivencia. Hay mortalidad de pesca, no afecta la productividad, así que tenemos un impacto un poquito negativo de la anchoveta. Pero no tiene sentido, lo admito, pero algo de esto tiene que ver con
the early data. Los primeros datos. Yeah, that what you saw for Lo que hemos visto para you saw declines in las aves, ¿no? Antes de que empezara la pesca. Hemos visto declinación. Había tiempos o momentos de alta abundancia, de mucha abundancia. Y creo que eso lo que quiere decir es que en las épocas en las que teníamos mucha anchoveta y poca pesca, la población estaba declinando. Entonces, cuando calculamos esto en el modelo estadístico, resulta diciendo que la anchoveta tiene un efecto un poco negativo. Entonces, conclusiones a las que hemos llegado hasta ahora. Los impactos estimados son muy sensibles a la estructura de los modelos. Hemos explorado muchas cosas. Hemos tratado de agregar a las sardinas como otra presa, pero no explicaba ninguna de las variaciones. Una de las cosas que estamos tratando de hacer es decir, ¿qué pasa si es que no pescamos en absoluto? Esto simplemente lleva la abundancia de anchoveta más allá de cualquier información que tengamos. Entonces, dijimos, no podemos ver un escenario que nos lleva fuera del rango de la abundancia de anchoveta que ya hemos visto, porque no podemos asumir que estas relaciones van a ser lineales y van a continuar siendo así afuera donde no tenemos datos, ¿no? Entonces, un par de ideas finales. Nosotros no podemos dividir la conservación, digamos, no podemos compartimentalizarla. Aquí en el Perú o en cualquier otra parte del mundo, este problema del que estamos hablando es un problema muy serio, porque no solamente es un problema marino. Si nosotros no utilizáramos los ingredientes marinos en la acuicultura, nos dicen, debemos usar ingredientes de plantas. Esto se basa en esta idea de que la producción de plantas es benigna, ¿no? Y que no hay ningún costo ambiental por las cosechas, digamos. Pero mi hijo es un agricultor. Yo solía tener una chacra y yo les garantizo que hay impactos ambientales causados por la agricultura. De hecho, yo diría que los impactos ambientales de la agricultura son mayores que los impactos ambientales de la pesca bien manejada, bien administrada. Ahora, en los últimos 40 años, la producción agrícola ha aumentado en el bosque tropical, en la Amazonía, ¿no? De ahí es donde viene la producción agrícola en masa, producción de soya, de aceite de palma. Este es un cuadro que muestra la cantidad de expansión de soya en el Amazonas y la deforestación que resulta de esto. Si yo veo este negocio de salmón de granja en Noruega, por ejemplo, un amigo mío me enseñó un especial en televisión, ¿no?, sobre este tipo de crianza, y yo veía esto y decía, esto es terrible, ¿no? Porque los tienen en condiciones un poco, veías un montón de peces muertos y era una cosa muy fea. El área impactada en Noruega, sin embargo, por este tipo de peces, digamos, de granja, es menor al impacto que tienen las plantas, las tierras en donde se cultivan las plantas con las que son alimentados estos peces, ¿no? Las comunidades científicas no han empezado a hacer un vínculo, a encontrar la relación entre el trabajo que hacen y la sostenibilidad. Entonces, ¿qué pasaría si reemplazamos la proteína de los
peces de forraje por acuicultura con soya. Es un caso simple, requeriríamos más de 60.000 kilómetros cuadrados del hábitat natural brasilero para cultivar la soya y producir esa misma proteína. Esto querría decir la pérdida de miles de millones de plantas y animales de bosque tropical, etcétera. Y tendríamos un poco más de aves marinas, dependiendo de las especies, del modelo. Podríamos tener 20, 30, 40% más de aves marinas, pero desde el aspecto de la conservación global, ¿qué cosa es más importante? Entonces, eso es todo, chicos. Soy Luis Cochea, de la Universidad Agraria de La Molina. Mi curiosidad era muy interesante la charla y es cierto, yo veo muy difícil que se reemplace la anchoveta, la harina para la agricultura. Mi pregunta era sobre las cifras estadísticas. Usted habló de hace 100 años, comparado con ahora, que ahora hay más especies, tipo la anchoveta y otros. Entonces, pero hace 100 años no se pescaba anchoveta, o no sé si hubo alguna cifra y que en algún momento llegó a más de 20 millones de toneladas por 60 en biomasa. Entonces, no sé cómo esa comparación ha sido hecha, no sé, como no decía la fuente, ¿no? Entonces no sé de dónde podría buscar ese tipo de información. O sea, ¿por qué hace 100 años decían que había más menos que ahora? Cuando las cifras eran incompletas, no había pesquería anchoveta, aunque había muchas aves guaneras, no sé si de ahí se ha sacado el cálculo. Ok, esos números vienen de un paper publicado por Billy Christensen. Yo no he hecho ese estudio. Yo creo que lo que consideraron fue una serie de modelos de todas partes del mundo que habían sido de alguna manera calibrados de acuerdo a lo que se pensaba que era ese ecosistema hace 100 años. Yo no sé si la corriente Humboldt era uno de estos factores, pero obviamente es un poco difícil decir cómo era este ecosistema hace 100 años, pero el cambio es, ellos simplemente han recogido datos de esta colección de modelos que tenían y dijeron, bueno, estos tienen 100 años, pero te puedo dar el paper que ellos publicaron. Lo que sería importante para la sostenibilidad de esto es tener un umbral mínimo de tamaño del stock. ¿Sabemos cuál es ese umbral mínimo? ¿Sabemos cuál es ese umbral mínimo para la anchoveta o para otros? Es que, hemos visto un gran rango de abundancias que están por encima de 20 en el eje X, me parece. Entonces, nunca hemos ido por debajo de 20. Mientras estemos por encima de 20 funciona bien y podríamos establecer el sistema de manejo para que no vaya a esa región, digamos, a donde no hemos llegado antes. No sé cuántas pescas, para cuántos tipos de pesca se puede hacer esto, pero para la pesca de sardinas grandes, por ejemplo, se han llegado a números muy bajos y a números muy altos también, por otro lado. Pero la regla de control de captura establece un piso, ¿no?, por debajo del cual ya no se va a hacer ninguna captura. Este es un tema un poco difícil, complicado, porque lo que tratamos de mantener no solamente es el ecosistema marino, sino el ecosistema o el sistema humano, ¿no? Si cerramos completamente la pesca por periodos muy extensos, entonces la infraestructura humana y el capital físico y los mercados desaparecen. Entonces, ¿realmente queremos
no harvest tener or una very low no, cos- o abundance una to no captura allow total some- o una some muy harvest. baja abundancia. Have to be Eh, at a low rate, Tenemos obviously. que I considerar know, todas estas So, cosas. for instance, in the Newfoundland cod fishery, which En la which pesca collapsed de from bacalao, por ejemplo, several million que tons to 10,000 tons, colapsó they en have millones de maintained toneladas, a se ha small, mantenido local, una fishery, essentially for pesca cultural local reasons, that, pequeña, being por able to razones go out and culturales, get a ¿no? cod is Para an poder important salir part y of comprar life el bacalao, que es un small pez Newfoundland muy communities. importante And en it's a las subject of comunidades nórdicas, some por debate. ejemplo, I ¿no? know some Entonces, people esto have es said, "Oh, you un add all debate. that up, Seguramente and algunas not personas such a van a small decir fishery." que But, no es una pesca tan pequeña y you know, tan there are local, reasons pero to, hay razones to para keep fishing even when mantener stocks are low. la pesca incluso cuando el But it stock es obviously bajo, has to cuando be la very, población very es baja, pero low obviamente fishing. tiene que ser una pesca también muy pequeña, muy reducida. We I think. didn't use the Atlantis No model utilizamos el modelo because it's Atlantis a porque very, es very complex un model. modelo muy complejo. It often takes several Muchas weeks veces se to necesitan run varias a semanas scenario. para It's hacer un escenario, para just trabajar un super escenario. complex. Es súper complejo And not y practical for the kinds no of es things práctico para el that tipo we de want to cosas do. que nosotros So queremos that's hacer. really where these nice Ese es, models por eso es came que from, saying, what are the elements se hicieron estos we elementos know are MAIS. important? ¿Cuáles son los Let's elementos que sabemos que include son those, importantes y vamos a but not incluir esos? ¿no? Eso everything, fue lo que including, decidimos, pero as we no say, the todo, kitchen sink, ¿no? in No the- incluimos in the todo, Atlantis digamos, model. en el modelo, como en el modelo So that Atlantis. was, Entonces, that's why we eso es didn't la go razón down por the la cual Atlantis road. no We're seguimos also el modelo trying to Atlantis. develop También a estamos tratando de general desarrollar framework un marco that can be general used, que puede ser broadly utilizado de manera for, muy extensa, muy for amplia, forestry, para yes. el análisis de los peces de forraje. It's a little bit Porque embarrassing, but es un the poco plan was to embarazante, pero el do plan this, era hacer esto for 4 or 5 para different 4 o forestry 5 fisheries. pescas de peces de forraje, Anchoveta, tipos de pesca, pero la anchoveta became sort of a rabbit hole se we've convirtió been en exploring, different model la configurations cueva, for a digamos, en couple donde years quisimos now. entrar a explorar diferentes we haven't been able to move configuraciones y on no to hemos some of the podido other big pasar fisheries a of the world. otros tipos We de want a pesca de consistent- peces de forraje. You know, En mi experiencia, if you're doing a si computer hacemos model, un fitting the modelo data, you have por to be computadora y able lo to alimentamos de run datos, that tenemos que model poder in hours. hacer Or ese leverage the modelo, budget. correr ese modelo, ¿no? Something like Entonces, Atlantis, y algo which como el takes Atlantis, days que and days, necesita días y días, is not a tool no that's es gonna una work. herramienta que vaya a funcionar para nosotros. thing Esa es industry? la industria procesadora. ¿Qué pasaría socioeconómicamente? What would happen at socio-economical level? Is No, there I haven't, No, haven't looked at that, no he considerado, no he estudiado at eso. all. I know, Yo sé, a French group, como conozco a un here grupo has, francés looked on the life cycle que ha assessment. hecho una evaluación So de ciclo de they would be vida. looking at some De aspects repente of ellos it. sí consideran algunos de estos aspectos But I can't y remember if, no my me colleague acuerdo Chris si Anderson, mi colega Chris he, Anderson he uses a utiliza survey instrument called un Fisheries instrumento de Performance encuesta que Indices se llama that índices looks at things de like, wages of desempeño, people in processing plants, wages of que fishermen, considera los living salarios de las standards, personas que trabajan health, en las plantas I just don't know procesadoras if he's done y otros estudios. No sé si ha hecho algún estudio así